Bueno, y tal como les adelanté en el anterior módulo, en este caso vamos a empezar a indagar en diferentes ejemplos de alianzas que se han dado entre museos y otros sectores de las industrias culturales, que les ha permitido a los museos de alguna manera seguir cumplimentando con sus objetivos institucionales, pero de manera innovadora y además de manera que le han permitido de alguna manera abrazar la virtualidad y adaptarse a la coyuntura que hemos visto en el módulo 1. Antes de empezar con el análisis, con el recorrido, les quiero decir que los ejemplos que traigo son una selección es una selección absolutamente arbitraria. De mi parte, lo fui yo conociendo a partir de mi trabajo y de experiencias a nivel profesional, pero existen muchos otros casos más. Mi idea fue traerles también un poco de diversidad. Pero bueno, nada, decirles que obviamente existen muchos otros casos. Bien, si les parece empezamos. Y el primer caso es un caso taiwanés, en el cual intervino el Museo Histórico de Taiwán, data del 2020, que consistió en lo siguiente, les cuento. El Museo de Taiwán, a partir de su colección de textiles, no necesariamente prendas indumentarias, sino puede ser alfombras, tapices, sillones, etc., creó diferentes patrones de diseño que luego liberó para la sociedad y que la sociedad, diferentes diseñadores de moda, diseñadores industriales, pudieron utilizar para la creación de nuevos productos que después podían vender a diferentes clientes. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos en este proyecto? Vemos por un lado cómo, obviamente, la industria de la moda y el diseño se dinamiza con nuevos elementos, con nuevos patrones que datan de patrimonio histórico, y el museo en qué se vio beneficiado. En este caso, por un lado, en innovar sus formas de divulgar sus colecciones, es decir, además de, por ejemplo, tener sus exposiciones físicas en el museo, a partir de este proyecto, divulga sus colecciones de manera, como les decía, innovadora, y además de esto, lo importante de llegar a públicos que quizá no fueran al museo, no fueran asiduos del museo, quizá nunca hayan ido, pero de alguna manera estos productos hacen que este museo se vaya posicionando en la sociedad para la cual trabaja. Así que por eso es uno de los casos que hoy les traigo. Como segundo caso tenemos un caso italiano de la Galería Uffizi, que también es del 2020, y acá abro paréntesis, porque vamos a ver que varios son del 2020, y no quiero dejar de mencionar, ¿no?, la incidencia que tuvo la pandemia y todas sus consecuencias, que tuvo obviamente los museos cerrados por mucho tiempo en diferentes países. Y entonces, esa también es esa imposibilidad, ¿no?, del encuentro de las colecciones y de las exposiciones con los públicos, de alguna manera también motivó a que los museos encuentren proyectos o generen proyectos que de alguna manera abracen la virtualidad y que les permitieran mantener y afianzar sus vínculos con los públicos, ¿sí? Cierro paréntesis y vuelvo a la Galería Uffizi, que el proyecto se llamó Uffizi da Mangiari, ¿sí? ¿En qué consistió? Les cuento en lo siguiente. El museo seleccionó varias obras de su acervo que tuvieran o que se mostrara diferentes, desde alimentos o utensilios de cocina, ingredientes. ¿Para qué? Para después convocar a reconocidos chefs del país para que crearan recetas inspiradas en esas obras. Que por supuesto, una vez creadas esas recetas, iban a ser grabadas, el proceso, ¿no?, de realización de esa receta iba a ser grabadas en diferentes videos que luego colgaron en la web o en una plataforma del Uffizi. Acá de nuevo, ¿qué es lo que vemos? Primero que un bastante innovador en cuanto a el museo vinculado al mundo de la gastronomía, de la cocina. Por un lado vemos este punto, y por otro lado vemos cómo un museo nuevamente divulga sus colecciones aliándose con otro sector, con otra industria, que a priori de nuevo bastante dispar y que nada tiene que ver, involucrando el audiovisual y creando estos proyectos, estos productos que llegan a públicos que nuevamente quizá no tenían interés en el museo, incluso ni siquiera quizá en el arte, y podemos llegar a seducirlos desde un museo desde esta manera.
¿sí? Por eso se los quería traer hoy. Tercer caso, el caso de Animal Crossing. Animal Crossing es un videojuego de Nintendo que es súper reconocido y muy jugado a nivel mundial, que consta en, o digamos, permite al usuario, al jugador, crear una casa, una isla, y lo que hay que hacer es administrarla. Obviamente que hay diferentes desafíos por superar y por ganar, etc. Pero básicamente hay que administrar una vivienda, una isla. ¿Cómo empieza a jugar acá los museos? Que yo les puse, ¿de qué vinieron? Desde el Metropolitan de Estados Unidos, el Thyssen-Bornemisza de España y también el Museo de la Indumentaria de España, el Museo del Traje de Madrid. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron a partir de sus colecciones, nuevamente. ¿Cómo? Dieron la posibilidad de que los usuarios que tienen que administrar sus casas y en ello pueden decorarlas, por ejemplo, y también pueden customizar, vestir a sus avatars, a sus avatares, es decir, al niño que están viendo ahí, por ejemplo, les permiten a los usuarios decorarlas con las imágenes de las colecciones de estos museos. Entonces, animaron estas obras, o parte de las pinacotecas y parte de las colecciones, para que formen parte de los elementos que el videojuego puede ofrecerle al jugador para decorar su casa, para vestir a su personaje. Nuevamente, una forma no tradicional de divulgar colecciones, una forma de llegar a públicos que quizá no son asiduos a un museo, y lo importante también es la posibilidad de traccionar públicos. Quizá a un jugador le despertamos la curiosidad de, bueno, a ver qué es este museo, qué es esta colección, y por ejemplo puede ir a la página web del museo a ver qué es lo que hay, qué es lo que le ofrece, e incluso puede terminar visitando de manera presencial el museo. Obviamente va a depender de muchas variables, pero digo, despertar esa curiosidad puede llegar a atraccionar públicos y ser muy beneficioso para los museos. Caso 4, es un caso en realidad un poco más antiguo, es del 2017, en Irlanda, y es un proyecto multisectorial. Participaron muchos actores. Quizá el protagonista fue el audiovisual a partir de la serie súper reconocida Game of Thrones, de HBO, y el proyecto constó en lo siguiente. Se creó un tapiz gigantesco, de más de 80 metros de largo, en el cual se veía las diferentes escenas icónicas de cada capítulo de cada temporada. Y a medida que iba estrenándose un capítulo, se iba anexando un nuevo sector del tapiz, una nueva escena. ¿Por qué digo que es multisectorial este proyecto? Porque obviamente ya vemos cómo participa HBO a partir de la serie. Luego tenemos el sector de las artesanías. ¿Por qué? Porque este tapiz se hizo en lino y se revitalizó de alguna manera, se puso en valor las técnicas del pasado de la industria del lino, que fue muy importante para un sector de Irlanda. Entonces acá lo tenemos, cómo participa otro sector, las artesanías. Este tapiz fue expuesto en un museo de Irlanda, el Ulster Museum, que además forma parte se anexó a lo que es el Tour GOT, ¿no? El Tour GOT que ya existe no solo en Irlanda, en donde la idea es que los turistas vayan visitando las diferentes locaciones, quizá incluso paisajes naturales, donde se filmó las diferentes escenas de la serie. Entonces, este museo se anexa a este tour. Entonces, claramente vemos cómo estos sectores se unieron para formar un proyecto absolutamente innovador que los involucraba a todos, que los hacía ganar a todos por igual. Digo, el museo recibe visitantes que quizá atraídos por la serie, pero que quizá no hubieran ido al museo. El turismo creó un circuito, el audiovisual claramente nuevos productos y para promocionar y para posicionar su audiovisual, y las artesanías de nuevo ven revalorizadas sus técnicas a partir de este tapiz. Entonces, claramente es un proyecto multisectorial en donde todos salen ganando, pero de la perspectiva del museo vemos cómo, uniéndose a otros sectores, podemos, de nuevo, traccionar públicos, continuar con nuestra misión como museo
de maneras innovadoras y de maneras creativas. Otro caso es un caso que, en este caso, que reúne al audiovisual, a la música y al museo, que fue la filmación del videoclip de Beyoncé y Jay-Z en el Louvre, en las salas, donde claramente se ven diferentes obras icónicas del museo, a lo largo de todo el video, que fue un video subido a YouTube, donde al instante que se subió recibió millones de visualizaciones, y acá, obviamente, que gana el museo fue el posicionamiento y nuevamente la divulgación de sus obras. Primero en medios digitales, y después, digamos, por un lado resaltar el tema de los medios digitales, y por otro lado, también nuevamente seduciendo a públicos que quizás siguen a estos artistas, pero en su vida hubieran ido al museo, no sabían qué obras tenían y demás cuestiones, y quizá nuevamente es una nueva forma de despertar curiosidad y nuevamente poder fraccionar público. Y la música, por supuesto, que es lo que gana, es una locación para grabar su video, ¿no? Que nuevamente le da legitimación social, que es lo que vimos en el módulo 2. Bien, ahora algunos casos que nos tienen como protagonistas a los argentinos. Uno es Agarrate Catalina, que son juegos online que crearon desde el Museo de la Estancia Jesuítica de Córdoba, de Altagracia. Y acá, con menor presupuesto, lo que hicieron fue lo siguiente. Tomaron una plataforma gratuita existente que da la posibilidad de crear juegos online justamente que pueden ser desde sopa de letras, crucigramas, ahorcados, etc. Y que uno los diseña con los contenidos que dispone y quiera. Entonces, ¿qué hicieron? Fue tomar esta estructura y completarlos o diseñarlos con sus contenidos, con los contenidos del museo, con las historias del museo, con las colecciones del museo. Entonces, lo que hablamos también en el punto 2, el museo generador de contenido, que esta vez no fue a una exposición física, sino que se subió a una plataforma gratuita para crear juegos online y poder divulgar sus colecciones y además poder generar herramientas educativas para la sociedad en general, desde un docente, un niño, una familia o lo que fuere. Pero continuando con esta cuestión de posicionamiento de institución, posicionamiento de colecciones y creación de narrativas. Y otro caso que les traigo es El Jardín de Bronce, que es una serie también de HBO, que se filmó acá, en Buenos Aires, que entonces en este proyecto está involucrado, obviamente el audiovisual, la editorial, porque la serie se basa en una novela, en un libro, y museos. ¿Por qué museos? Y que quizás a veces pasan por desapercibido. Porque en esta serie, en la primera temporada, aparecen 3 museos de la ciudad de Buenos Aires, que están emplazados en la ciudad. Y aparecen en momentos como importantes a nivel narrativo, no quiero spoilear, pero a nivel narrativo terminan siendo sumamente importantes y aparecen sus locaciones, y aparecen sus edificios, y aparecen sus obras. Entonces, nuevamente como museo puede prestar la locación para la filmación de un audiovisual y a la vez posicionarse en un medio o llegar, de nuevo, seducir a espectadores que no sabían de la existencia de los museos, que no suelen visitar los museos, y quizás llegar a despertar esa curiosidad para que esa visita finalmente se efectivice. ¿Sí? Bien, acá finaliza el módulo 3. Yo les muestro que les dejo en las filminas bibliografía recomendada y los links que les prometí recién de los casos que vimos recién en las filminas. Y quería cerrar, ahí les agradezco, quería cerrar con lo siguiente. Creo que hay un gran potencial de sinergia entre museos y diferentes industrias creativas para poder trabajar en conjunto, para que todos los sectores salgan ganando, para que finalmente el ecosistema creativo en su conjunto se dinamice, para generar productos y servicios que realmente sean interesantes y agreguen valor y que puedan ser realmente aprovechados y generen experiencias significativas para nuestros públicos, para nuestros espectadores. Así que espero que les haya gustado el curso, que haya despertado su curiosidad, y nos vemos, ahí tienen mis contactos, mis mail y mi Instagram para contactarme por lo que quieran.
Y estamos en contacto y ojalá les haya servido para inspirarlos e inspirarlas y puedan empezar a construir proyectos junto a museos o desde museos según la profesión y la ocupación de cada uno. Así que muchísimas gracias por la atención.